Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio a este culto de adoración a nuestro Dios. Y dice la palabra en Lucas 24, 4 y 5: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cuando las mujeres fueron a buscar a Jesús a la tumba. Vamos a dar inicio con un preludio, y ahí en nuestros lugares vamos a tener una oración personal cada uno, acompañada de las notas de nuestro hermano Efrenar. El llamamiento a la adoración lo vamos a encontrar en el Salmo número 24. Salmo número 24. Y lo vamos a hacer la lectura todos juntos. Cuando lo encuentren, se ponen de pie, por favor. Salmo 24. La palabra de nuestro Señor dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Amén. Vamos a hacer la oración de ofrecimiento. Padre bendito, a ti es toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Estamos delante de tu presencia en esta hora, agradeciéndote primeramente que nos permitas estar aquí en tu casa, Señor. Te pedimos en esta hora que perdones todos y cada uno de nuestros pecados, Señor, para que estas gratitudes lleguen ante ti y estas peticiones también, Señor.
de tal manera que no haya obstáculo entre tú y nosotros, Padre Celestial. Por eso te pedimos en esta hora, Señor, que también recibas este culto de adoración, Señor, que tú veas nuestros corazones, que tú veas la disposición de cada uno de nosotros, Señor, porque tenemos necesidad de ti, tenemos necesidad de paz, que solo tú la puedes dar, Señor. Tenemos necesidad de confianza, que solo tú nos las puedes dar, Señor. De tal manera que por eso te rendimos este culto, Señor. También quieres que te rindamos los cultos todos los días con nuestro comportamiento, Señor, con nuestro buen caminar delante de tus ojos, Señor. Por eso te pedimos en esta hora que este culto lo recibas, Señor, y que las personas que vengan en camino, tú apresures sus pasos, las traigas con bien, Señor, al igual que a nosotros, Señor. Recibe estos cantos que son para ti, Señor, que sea de la mejor disposición, Señor, nuestra, de tal manera que lleguen ante ti como una ofrenda en olor agradable, que subas hasta ti, Señor. Te pedimos así mismo de tu Espíritu, para que abra nuestros corazones, para que tengamos esa disposición tanto de alabarte como de recibir nuestro alimento espiritual. Abre nuestros oídos, Señor, danos el entendimiento, esa sabiduría espiritual que necesitamos, Señor. Y te pedimos para tu predicador, que tú le des la palabra, Señor, que sea precisa y concisa, Señor, para que llegue a donde tú quieres que llegue, Padre Celestial. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y continuando alabando a nuestro Señor, les voy a pedir que entonemos el himno 186. Himno 186, la tumba le encerró. Siempre
nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. Lucas, capítulo 1, porque quiero que veamos que nuestra fe no está fundada a ciegas, que yo creo que Dios existe porque pues así me enseñaron, así me dijeron, así lo he aprendido de todo el mundo. No, nuestra fe no está fundada a ciegas, está bien fundada porque es historia, ¿sí? Y voy a leerle Lucas 1, y aquí nos habla definitivamente cómo es que Dios, Jesucristo, partió el tiempo en un antes y un después. No es un antes de Buda, no es un antes de Zoroastro, no es un antes de Mahatma Gandhi, es antes y después de Cristo. Y aquí nos dice en el Evangelio de San Lucas, dice, hablando Lucas y escribiéndole una dedicatoria a Teófilo, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, dice, la historia, o sea, no de creencias, no de mitos, no de leyendas, sino de la historia de las cosas que entre nosotros han sido, ¿qué dice? Ciertísimas. ¿Por qué? Porque las vivieron, sí, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron. ¿A quién? A Jesucristo. Lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. También habla de sus discípulos. Dice, y me ha parecido a mí también, porque Lucas era médico. Como médico nos enseñan ciertas características a investigar, a analizar, a llevar cierto orden. Dentro de ellos, de la ciencia, está el método científico. Dice, porque me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia esto es de manera minuciosa, estuvo ahí viendo, preguntando, informándose con la gente, dice, de manera minuciosa, con diligencia, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y aquí en este versículo nos menciona este propósito de la Biblia, para que conozcas bien la verdad de las cosas, que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Nuestra fe no está fundada en creencias, en mitos, en leyendas, en la realidad de que Jesús nació, de que Jesús vivió, murió, pero lo más importante, que resucitó. Porque si Él no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Ahora les voy a pedir que busquen la lectura base, que se encuentra en Mateo 28. Mateo 28. Y vamos a hacer una lectura alternada del versículo 1 al versículo 18. Mateo 28, del versículo 1 al 18. Y la palabra de Dios dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, está resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto. E id pronto y decid a sus discípulos
que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. He aquí, Jesús le salió al encuentro, diciendo, «Salve», y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Diciendo, «Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos». Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Amén. Pueden sentarse. Entonces, Mateo 28, del 1 al 10, pues nos narra, nos comunica acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema es el significado de la resurrección de Jesús. ¿Qué significa para nosotros el hecho de que Jesús haya resucitado? En la mañana hablábamos sobre las verdades con relación a la resurrección de Jesucristo. Verdades que, como bien decía el hermano Isaías, es negada, es ocultada por muchos, donde niegan la verdad de la resurrección del Señor. E incluso ahí vemos toda la artimaña del diablo para ocultar o callar la verdad de la resurrección de Jesús. Incluso llamando a los mismos guardias que vieron, que contemplaron que Jesús había resucitado, para engañarle, pagarle dinero para que callaran y no dijeran la verdad, diciendo, vamos a decir tal cosa, que los discípulos robaron el cuerpo. Y eso es algo que ha venido a través de los tiempos comunicándose, anunciando al mundo. Cristo no resucitó. No es verdad. Pero en esta tarde quiero hablar más bien acerca del significado. El significado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y algunas cosas que debemos saber sobre la resurrección de Jesús para nosotros. Las profecías acerca de la resurrección de Jesucristo fueron dadas, y la palabra de Dios, pues allí está constantemente comunicándonos, hablándonos acerca de que el Señor iba a nacer, que el Señor iba a morir, pero que también el Señor iba a resucitar de entre los muertos. Por ejemplo, el Salmo 16, versículos 9 y 10, y le invito a buscarlo. Salmo 16, un pasaje muy conocido. Salmo 16, versículos 9 y 10. Que dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma,
mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Una de las profecías dadas, el Señor no iba a quedar en la tumba. E incluso el Señor no iba a quedar tanto tiempo en el sepulcro que viera corrupción. Antes que su cuerpo fuera corrompido, Él iba a levantarse de entre los muertos. David declara que no solo él no verá corrupción, sino que el único santo no vería corrupción. Esto no estaría en la tumba el tiempo suficiente para que se corrompiera. Y está hablando específicamente no solo de él, sino del Señor Jesucristo. Él iba a resucitar. También lo declaró Pedro y también lo declaró Pablo en Hechos capítulo 2, versículos 24 al 31, en capítulo 13, versículos 34 al 37, pues nos hablan acerca de esta verdad, que el Santo, el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, no quedaría en la tumba, sino que iba a resucitar. En el Nuevo Testamento, Dios da las previsiones de Cristo y de su propia resurrección. En los evangelios, frecuentemente Cristo predice ambas cosas, su muerte y su resurrección. Y hay infinidades de textos bíblicos a los cuales no vamos a acudir para leer en esta tarde. Solamente los voy a mencionar para que el que quiera anotarlo lo anote, para que en casa pues lo busque y una vez más reafirme su fe, su convicción con respecto a que Cristo iba a morir y que Cristo iba a resucitar por nosotros. Por ejemplo, Mateo 16, 21, Mateo 17, 23, Mateo 20, 17 al 19, Mateo 26, 12 y 28 en adelante, Mateo 29, 31 y 32, Marcos 9, 30 al 32, Marcos 14, 28, Lucas 9, 22, Lucas 18, 31 al 34, Juan 2, 19, 22, Juan 10, 17 al 18, y podemos ir incluso al libro de Apocalipsis y ahí vemos también acerca de la verdad de que Jesús vendría a morir, pero que también Él iba a resucitar por nosotros. Las predicciones son tan frecuentes, tan explícitas, que no puede haber duda alguna en nuestro corazón, en nuestra mente con respecto a eso. Constantemente allí Dios está hablando, anunciando esta verdad. Y las mentiras, los engaños que hoy se proclaman, pues debemos rechazarlos. Y podemos aclarar a muchos de lo que han sido engañados, de lo que han sido confundidos con respecto a la verdad de Jesucristo, nuestro Salvador. Hay al menos 17 apariciones de Cristo después de su resurrección. La tumba estaba vacía después de su resurrección. Después de la resurrección de Cristo, los discípulos proclamaron con más poder el Evangelio del Señor. La iglesia primitiva comenzó a observar el primer día de la semana como el día del Señor, o el día de adoración a Dios. Estas son pruebas de lo que ha provocado en los hijos de Dios la resurrección de nuestro Señor. Y qué bueno que tú y yo somos parte de esta iglesia, que hoy, el día del Señor, estamos aquí con ese propósito de adorar, de glorificar, de exaltar el precioso nombre de nuestro Señor, quien murió y resucitó por nosotros. Razones para la resurrección de Cristo. Por el momento citaré 6 razones y no vamos a acudir a los textos bíblicos, pues nos tomaría también un buen tiempo.
pero sí lo voy a mencionar para que quiera tomar nota, lo haga. Para cumplir con el pacto davídico, 2 Samuel 7, 12 al 16, Salmo 89, 20 al 37, Lucas 1, 31 y 33, Hechos 2, 25 al 31. Jesús vino, murió y resucitó para cumplir el pacto que Dios había hecho con su siervo David, el cual le había prometido un Salvador, para ser el dador de la vida resucitada. Juan 10, 10 al 11, Juan 11, 25 al 26, Efesios 2, 6, Colosenses 3, del 1 al 4, Primera de Juan 5, 11 al 12. ¿Cuántos textos con respecto a la verdad de que Cristo resucitó por nosotros para darnos vida eterna, para que un día también nosotros resucitemos? De modo que Él sea la fuente de poder de la resurrección. Mateo 28, 18, Efesios 1, 19 al 21, Filipenses 4, 13. Él es la fuente principal de la resurrección. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros de ninguna manera un día íbamos a resucitar. Pero damos gracias a Dios y gloria a Dios porque Cristo resucitó por y para nosotros, para ser cabeza de la iglesia, Efesios 1, 20 al 23. O sea que para eso Cristo resucitó y vive, para ser cabeza nuestra, de la iglesia del cual tú y yo somos miembros, para que nuestra justificación sea cumplida, Romanos 4, 25. O sea que podemos decir completa. La justificación, la redención se completó, fue consumada, no solamente cuando Cristo murió, sino cuando Cristo también resucitó dentro de los muertos, porque había que cumplir toda la Escritura. Para hacer la primicia de la resurrección, 1 Corintios 15, 20 al 23. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 15 haciendo mención en la mañana a este texto. Pablo está hablando de que si Cristo no resucitó, entonces no habrá resurrección. Vana sería nuestra fe, vana sería nuestra esperanza en Dios. Pero Cristo resucitó, dándonos esa promesa, esa confianza, esa seguridad de que un día tú y yo vamos a resucitar. O sea, lo que hemos creído por la fe en el Señor. Entonces, amados hermanos, ¿qué significado tiene la resurrección de Cristo? ¿Qué significó para la naciente iglesia la resurrección de Cristo? El hecho de que Cristo haya resucitado tiene un gran significado, o tuvo un gran significado para aquella primera iglesia. Pero tuvo un gran significado para todo el pueblo de Dios, de los cuales tú y yo formamos parte. La respuesta a esta pregunta nos revela grandes cosas. Después de la resurrección, los seguidores tuvieron una comunión más continua, vital, que la que habían tenido antes. ¡Qué gran bendición! Cuando la iglesia, cuando los hijos de Dios, aquellos que vivieron en gran temor, en gran duda, en gran espanto en su corazón, al escuchar que Cristo había muerto, cuando supieron, y no solamente cuando supieron, sino cuando vieron al Cristo resucitado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hubo un despertamiento, un gran ánimo en los seguidores de Cristo. De tal manera que aquella iglesia se levantó y proclamó la verdad de Dios. La tristeza, la frustración se convierten en gozo y en victoria. Y en la mañana, uno de los llamados que nos hacía el Señor es a esto, a vivir con gozo en las
en los caminos de Dios, vivir con gozo en la presencia de Dios, vivir en victoria. Dios no nos ha dado salvación para vivir en derrota. Dios nos ha dado salvación para vivir angustiados o preocupados, sino para que vivamos con gozo en el Señor, en las victorias de Cristo. El cuadro que se presenta después de la muerte de Jesús es desalentador y triste. Habían perdido toda esperanza, pero con la resurrección de Cristo reciben una nueva vitalidad. Y vamos a buscar Hechos capítulo 2, versos 32 a 36. Allí vamos a, por favor, un hermano en esta tarde que se ponga en pie con voz alta, pues lea este pasaje de la Escritura, Hechos 2, 32 a 36, por favor. ¿Quién lo lee, por favor? Hechos 2, 32 a 36. Dice la palabra del Señor. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Muchas gracias. El fracaso se convierte en victoria. El alba de la Pascua se levanta después del Viernes Santo. El Señor resucitó, se aparece a sus discípulos incrédulos y le da confianza. Le comunica esa paz que Él vino a traer a sus corazones. La nueva esperanza, una nueva visión, una nueva guía a seguir por fe en el Señor. Y primero los Corintios 15, 20 al 21 y Mateo 28, 16 al 20, pues nos habla acerca de esto. La resurrección de Cristo fue la primicia de una nueva esperanza, la resurrección del cuerpo del creyente. Esa es la confianza, esa es la seguridad que nos debe mover, que nos debe actuar en medio de este mundo, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las necesidades. Tenemos que andar en esa seguridad y en esa confianza. Así que el pecado de Adán trajo la muerte para la raza humana, Romanos 5:12. Igualmente el segundo Adán no murió y resucitó para sí solo, sino que Él resucitó para nosotros. Su resurrección es la base de nuestra resurrección. Por tanto, hermanos amados, esa es la confianza que tenemos. La Semana Santa es de extraordinario significado para el mundo, como hemos venido hablando durante toda esta semana. El hecho de que Cristo entró triunfante a Jerusalén fue de gran significado para toda la humanidad. El hecho de que Él derramara su sangre en la cruz del Calvario fue de gran significado para todo su pueblo. Pero también, y muy importante, el hecho de que Cristo resucitó tiene un gran significado para cada uno de sus hijos. La resurrección negada por algunos, ya que la doctrina de la resurrección es la más odiada por el diablo. Él ha tratado de ridiculizarla siempre, o sea, negarla, pero sin éxito. Dice: no hubo tal resurrección. Pablo en 1 Corintios 15, 13 al 17 pone énfasis sobre este punto cuando escribe: si algo prueba la majestad de Cristo, es su resurrección. Si algo prueba la deidad de Cristo, es su resurrección. Cristo con gran poder se levantó de la tumba.
Nunca debemos subestimar la importancia de su resurrección. El mundo cree que Jesús murió, pero no cree que resucitó. Pero qué bueno que tú y yo sí creemos. ¿Cuál es el significado de la resurrección? ¿Cuál es el gran significado de la resurrección de Cristo para nuestra vida? La resurrección de Cristo, a causa de su carácter histórico, constituye la prueba más importante de su deidad, porque fue una gran victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Fue una gran victoria, dice Pablo en 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Que no pudiste retener al Señor Jesús. Es también el valor presente del poder divino, como está declarado en Efesios 1, 19 al 21. Dado que la resurrección es una doctrina tan sobresaliente, el primer día de la semana se ha apartado para conmemorar, para recordar, para celebrar que Cristo no quedó en la tumba, sino que resucitó. Y cada domingo que tú dispongas tu corazón para adorar al Señor, estás proclamando, estás anunciando y no solamente creyendo esta verdad. Por tanto, no podemos o no debemos descuidar este día del Señor. Que nada o aquellas cosas que vienen a nuestra vida para impedir, aquellos obstáculos que se nos presenten para impedir que lleguemos a la casa de Dios, no lo permitan. Sé que para muchos les es difícil llegar a la casa del Señor por el transporte, por el tráfico, por cómo está Coyoacán. Pero qué bueno que aun cuando hay muchos obstáculos, nosotros, nuestro deseo, nuestro ánimo, nuestro propósito y nuestro esfuerzo es de llegar a la casa de Dios para adorarle. Así debe ser siempre. Y es lo que debemos comunicar a nuestros hijos, a nuestra familia y a aquellos que están alrededor nuestro. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseñaron claramente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 16, versículo 10, que veíamos, nos habla de esto. 1 Corintios capítulo 15 nos habla de esto. Demuestra que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús aseguró que Él tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar. Juan 10, 17 y 18. Nos asegura nuestra propia resurrección. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Nos asegura una herencia segura. Debido a ello tenemos una esperanza viva. Esa es la esperanza en la que vivimos. Esperamos que un día también nosotros, como Cristo, vamos a resucitar. Y si estamos en vida, pues dice que seremos transformados para estar con Él por toda una eternidad. ¿Cuál es nuestra respuesta a la resurrección? ¿Cuál es tu respuesta a la resurrección del Señor? ¿Cuál es tu respuesta a la palabra de Dios? ¿Cuál es tu respuesta al llamado de Dios? En donde quiera que el pueblo de Dios se reúne, testifica que Jesús vive. Sí, que murió y sufrió, que tomó nuestro lugar que Él no tenía que tomar. Sufrimiento que no tenía que sufrir, pero lo hizo por amor. Y no solamente eso, sino que Él resucitó. Él resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Esa verdad, hermanos amados, es la respuesta que debemos dar a este mundo, dar a aquellos que nos rodean. No callarnos, no hacer silencio ante tantas mentiras, tantas falsedades que se levantan en contra de la verdad bíblica, en contra de la verdad de Jesús. Dice que cuando oyeron, más aún cuando vieron a Jesús, o sea, no solamente cuando oyeron, sino más aún cuando lo vieron, aquellos seguidores, aquellos discípulos se levantaron y anunciaron la verdad del Señor. ¿Qué respuesta das tú? Pablo mismo
es un ejemplo de cuando Pablo iba a perseguir la iglesia y el Señor resucitado se le presentó. ¿Qué pasó con Pablo? De perseguidor se convirtió de perseguidor de la iglesia se convirtió en un siervo de la iglesia, en un proclamador de la verdad de Jesucristo. El Señor lo transformó, el Señor lo cambió su pensamiento, pero también cambió su forma de actuar. Y qué bueno, hermanos, que tú y yo también hemos sido transformados, hemos sido cambiados y hoy vivimos para Cristo. Ese debe ser el sentir de cada uno de los hijos de Dios. Cristo resucitó. Algunos lo niegan, pero no creen que esta verdad de que resucitó. Algunos no saben el significado de la resurrección, pero tú y yo sí sabemos el significado de la resurrección. Constituye la prueba más importante de la deidad de Cristo. Fue una gran victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Por ser tan significativa es que nos congregamos en la casa de Dios cada domingo. Por haber resucitado Cristo, nuestra fe cristiana está segura. La victoria final de Cristo es cierta y nuestra fe es ciertísima. Y es lo que nosotros creemos, es lo que nosotros vivimos y es lo que nosotros testificamos en medio de este mundo. Vivamos, amados, como los resucitados. Vivamos no solamente en esa fe, en esa seguridad, sino que proclamámoslas, anunciémoslas. Vamos a decirle a aquellos que nos rodean: Cristo murió por tus pecados y Cristo resucitó para darte vida y darte vida en abundancia. Y un día Él va a venir por lo suyo para que vivamos eternamente con Él. ¿Cómo respondes tú a la resurrección del Señor? ¿Qué respuesta das tú al hecho de que Cristo resucitó? ¿Qué significado le das en tu vida el hecho de que Cristo haya resucitado? Oremos. Señor amado, gracias una vez más en este día por este maravilloso momento que nos permites tener. Nuestros labios se han abierto para alabarte, para adorarte, para agradecerte por tus favores y misericordia. Nuestro corazón se inclina ante ti, Señor, en adoración. Gracias por Jesucristo. Gracias por lo que Él vivió. Gracias por lo que Él sufrió por amor a nosotros. Y gracias porque resucitó para darnos vida. Señor, ayúdanos a entender la verdad de la resurrección de Cristo. Y ayúdanos a entender el mensaje de tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra en esta tarde. Que esta tu palabra quede impregnada en nuestros corazones, Señor. Y que cada uno de tus hijos aquí presentes sepamos dar una respuesta a la resurrección de Cristo. Que sepamos dar una respuesta al llamado tuyo, Señor, al llamado de tu palabra. Que vivamos en entrega, en obediencia, en gratitud y en servicio a ti. Que no nos callemos, Señor. El mundo está lleno de maldad, de pecado. Pero nosotros, los resucitados por Cristo, estamos llamados a anunciar la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo. Úsanos para la gloria tuya. Bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de salir vamos a entonar el himno 210. Himno 210, las huestes del Rey.
un día por ellos vendrá. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la grey del gran capitán, daremosle siempre jamás. La senda del mal y el vicio fatal jamás nos podrán derrotar, pues Él con su diestra nos protegerá, confiando en Jesús nuestro augusto Rey. Al malo podremos vencer. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la grey del gran capitán, daremosle siempre jamás. Pureza y virtud, amor fraternal, piedad al caído mortal, al huérfano y triste socorro prestar, de Cristo Jesús por doquier hablar. Servir nuestro lema será. Honor y lealtad, honor y lealtad. Nosotros la grey del gran capitán, daremosle siempre jamás. Al fin nuestro Rey del cielo vendrá, sus huestes arrebatará, y yendo en las nubes con Cristo el Señor, del Padre veremos su dulce faz, y allá reinaremos con Él. Con ese llamado de Dios, pues reciban la bendición y vayamos y comuniquemos la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros y todo el pueblo de Dios. Amén.